saluda a tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Comenzamos con la información de Recitos de Oro. El martes 16 de enero pasamos a la etapa de regla final de cumplimiento de Basilea III en nuestro sistema bancario. En este momento se dará orientación final sobre los requisitos de capital mantenidos en el sistema bancario en términos de oro y otros activos para respaldarlo. Por primera vez en 45 años, los bonos del Tesoro de Estados Unidos tienen un potencial de riesgo en volatilidad mayor que el oro. Es por eso que estamos avanzando hacia el cumplimiento de Basilea III en nuestro sistema bancario. El oro monetario ahora califica como un activo de nivel 1 y está valorado al 100% con el propósito de brindar estabilidad al sistema bancario. El oro nos hará libres. Solo un recordatorio. Japón realizó una prueba interna del QFS el día de Navidad. India y un puñado de otros países están realizando una prueba piloto internacional del QFS a partir de hoy. Las pruebas piloto suelen durar al menos 30 días y nos llevará hasta el 30 de enero de 2024. El 30 de enero de 2024, el resto del mundo comenzará a implementar sus conexiones al QFS y a utilizar el sistema. En cada fase del camino habrá un conjunto de países que ya no utilizarán el dólar estadounidense en el comercio como moneda de reserva mundial. Esto no significa que todos tomarán esa decisión, pero nivelará el campo de juego para los países de todo el mundo que quieran comenzar a utilizar sus propias monedas. Estas nuevas demandas aumentarán el valor de todas las monedas involucradas dentro de esta transición, creando un reinicio global de divisas a través de nuevos volúmenes de operaciones que ingresan al mercado global. Pon atención al agua. Un mensaje muy real compartido de la página de Facebook de Chris Pando. ¿Quieres todo gratis? Eres deudor energético. Hay personas que constantemente piden o tienen en su mente que los servicios tienen que ser gratuitos, porque eres su amigo, familia, etc. Estas personas que reciben la energía gratuita y no dan nada a cambio, quedarán en deuda. Están generándose deuda kármica. Creen que salen beneficiadas por obtener el servicio gratuito, pero no están aplicando la ley universal en donde debes dar para recibir. Y a la vez, la persona que te hizo ese favor quedará en déficit. La persona que recibió gratis se convierte en deudora del universo sin saberlo y empezará a deber en el plano energético. Puede pasar que esta persona atraiga a su vida diversas situaciones en donde de alguna manera devolverá el pago y restablecerá el orden natural de dar y recibir. Aparecerán varios gastos en su vida, gastos que no estaban previstos. Puede que tenga que pagar una multa o se le rompen las cosas como el auto, electrodomésticos, etc., que le costará dinero arreglar o le robarán algo o perderá dinero de alguna manera. El universo se cobrará esa deuda que no quiso pagar y obtuvo gratis para volver a establecer el equilibrio. La persona que no cobra por su trabajo empezará a atraer situaciones en las que nadie le devuelve energía por sus servicios. El universo tiene sus normas. Si puedes pagar un producto, hazlo. Si no puedes pagarlo con dinero, busca otra forma de hacerlo. De esta manera estarás cerrando la energía o el ciclo. Muchas veces dices, el dinero como ingresa se me va en gastos que no esperaba. Termino pagando más de la cuenta, no sé qué pasa. Pues lo que pasa es que eres un deudor energético y el universo tratará de volver a encontrar ese equilibrio. En otra noticia. Ayer Wolverine subió un video corto en su canal de Telegram en donde corrobora que no lo ahorcaron en Gitmo. En una o varias páginas en X, antes Twitter, sobre todo la de Real Chief Police, el lunes 15 de enero soltaron la noticia de que lo habían ejecutado en Gitmo. Dejen de seguir a esos desinformantes que solamente quieren meter miedo y desinformación.
¿O acaso quieren que los despiertos vuelvan a dormir? Eso es imposible. Una vez que despiertas tu mente, ya no hay para atrás. Tenemos Wolby para rato. Saludos a mi hermano Wolverine. Lo siguiente es de Frank 26. Con respecto al dinar, no creo que estén esperando mucho por nada en este momento. Se están moviendo rápido. Están avanzando rápidamente en todos los aspectos de la reforma monetaria. El siguiente paso es mostrar las denominaciones más bajas, el nuevo tipo de cambio y permitirle flotar en una plataforma internacional. Estos no son temas que les estamos proponiendo, son temas que están en los artículos mismos. No se revaluará a una tarifa de 3.22. Esto es algo que se hará en incrementos. Habrá un ajuste hacia arriba o hacia abajo, aún no lo sabemos, así que no se emocionen demasiado. Lo siguiente, tomarlo con pinzas. Por Bruce. Esperaba recibir una llamada durante la madrugada y aún no la tengo. Así que lo que tenemos hasta ahora, el día 16, esperábamos que esto sucediera desde ahora hasta el viernes y una fuente muy respetada decía notificaciones mañana y entrará mañana, por la noche o, por supuesto, el jueves, por lo que es popular decir miércoles, jueves. Muchas fuentes se han oscurecido y tienen órdenes de silencio, pero hemos escuchado un poco de señalamientos hacia esta semana y una fuente dijo que habrá intercambio antes del viernes y creo que esto es cierto y deberíamos hacerlo esta semana. Una cosa que me ha llamado la atención acerca de tener 9 al 11 estaciones en el RC, eso no es cierto. Lo que pasó con los tenedores de bonos es que tenían estaciones para tramitar sus bonos en T3. Esos no somos nosotros. Esperamos sentarnos en una oficina con 3 o 4 personas. Uno, un Marshal del Tesoro de los Estados Unidos, y una persona en una máquina de la RUE, y una persona haciendo SIM, y 1 o 2 más personas para manejar otras monedas. Podrían ser incluso más máquinas de la RUE, por lo que va a una computadora Quantum. No nos movemos, pero se mueven dentro y alrededor de nosotros, porque recuerden que quieren que entremos y salgamos en 30 minutos. Y si tiene otras uniones de hojas o una caja de bonos, todos los números y usted tiene la procedencia de ellos, entonces trabajarán con usted y lo logrará. Pero incluso con otros bonos, no más de 40 minutos. Sé que serán rápidos y súper rápido al configurar nuestras cuentas. Saben quiénes somos y cuántos titulares de SIM, etc. No vamos a tener estaciones. ¿Qué es la otra cosa que quería mencionar? Que van a ser parte de KYC o Know Your Client. Prácticamente sabemos quiénes somos a menos que haya sido dotado, así que asegúrese de llevar esa identificación con usted. Solo necesitan una, pero por si necesitan 2 y dar alguna prueba de dónde vive o una factura. Y luego, más allá de eso, simplemente toma su moneda que, con suerte, habrá organizado por denominación. Por lo tanto, es necesario juntar todas las notas para que ellos y usted sepan lo que tienen. Ahora nos enteramos hoy. Escuchamos que había una tarifa en el país de más de 3, pero nuestra tarifa recuerda lo que dijo el Dr. Shabibi en una reunión internacional y dijo que más de 16. Bueno, ya hemos superado eso. Algunas personas me han llamado la atención sobre algunos bancos que se enfrentan a la quiebra. Somos sus salvadores, porque reciben fondos para nosotros intercambiando y las personas que nos ayudan a recibir fondos y nos beneficiaremos al obtener una tasa buena y más alta en el RC. Hace mucho tiempo. 10,000 en los Estados Unidos. ¿Por qué es una situación en la que todos ganan? Ganan el 0,125% cuando te ofrecen una tasa de contrato en dinar y va a ser increíble.
te dejará boquiabierto. Esta es una victoria para todos. El dong también tendrá un precio realmente bueno, no un precio de contrato, pero ofrecerán un precio sustancial, y hemos hablado de que el SIM estará a la par con el USN, y ya sabes lo que eso significa. Así que eso va a ser tremendo, y créanme, estos bancos quieren que SIM entre como ayer. Lo que estamos buscando son notificaciones mañana miércoles e intercambios el jueves, y sé que recibo información que otros no reciben y, por supuesto, algunas cosas que no puedo contarles. Así que sigamos manteniéndonos en la fe para que esto suceda y creamos que se manifestará mañana y o el jueves. ¿Estamos más preparados? ¿No? Así que realmente creo que es parte del equipo, como él siempre lo hace. Mantenga esas vibraciones altas y con fe. Recuerde que nuestra familia espiritual está velando por esto con nosotros. Bruce orando por la llamada y agradeciendo también a todos aquellos fieles oyentes de todos. Si no se entiende muy bien, disculpa, querido suscriptor, ya que es una traducción del inglés. Lo siguiente es por Redemption News. Sistema financiero cuántico. El QFS está vivo, con conciencia, y puede identificar su ADN y la frecuencia de sus actividades específicas, o su comportamiento, y su corazón. El campo de energía cuántica está lleno de conciencia superinteligente. Dado que el campo de energía cuántica está en la conciencia de cada ser humano puede contactar con él. El campo de energía cuántica sabe quién eres y qué haces, porque eres parte del campo de energía cuántica multidimensional y superinteligente, como toda la materia física de la creación. El QFS puede leer tu mente y conocer tu ubicación en todo momento a través de ondas de frecuencia. Esto sigue a descubrimientos previos de los físicos pioneros Albert Einstein, Nikola Tesla y Max Planck, así como de físicos cuánticos modernos y fuentes espirituales que afirman que todos estamos conectados a nivel cuántico subatómico a través de nuestra firma energética, vibración y frecuencia únicas, así como nuestra energía de pensamiento. El sistema de computación cuántica no puede ser pirateado ni abusado. A los oscuros les encanta robar dinero digitalmente. Sin embargo, es probable que los piratas informáticos accedan al QFS debido a la tecnología sofisticada. Los oscuros han realizado varios intentos de piratería y todos los intentos han fracasado. De hecho, noticias alternativas afirman que una vez que el sistema cuántico identifica la ubicación del servidor de la computadora del hacker, el QFS puede enviar una señal al servidor del hacker y destruirlo. Se ha informado que cualquier bien, riqueza o fondo robado por los oscuros será devuelto a todas las personas en el planeta a través del QFS. Continúa Redemption News diciendo: mientras el reloj avanza hacia el 23 de enero, los bancos de todo el mundo están luchando para garantizar el cumplimiento de los estándares de Basilea III. Esta fecha límite que se avecina no es algo común. Tiene el potencial de remodelar los cimientos mismos del sistema financiero y redefinir el equilibrio del poder global. 1. Basilea III. Evaluación crítica. Análisis detallado de los estándares de Basilea III. Importancia de los fondos respaldados por activos, consecuencias del incumplimiento. 2. La crisis bancaria mundial. Una bomba de tiempo. Gravedad de la crisis bancaria mundial. Vulnerabilidades del sistema financiero actual. Impacto en las economías de todo el mundo. 3. Redefinir la moneda mundial. Una propuesta controvertida. Argumento para redefinir la moneda mundial. Posibles desafíos y beneficios. Impacto en la estabilidad financiera. 4. Tomar el control de la alianza global. Relación entre finanzas y poder. Propuesta para reconstruir la alianza. Y las implicaciones geopolíticas de tal medida. 5. El camino hacia un nuevo sistema mundial.
examinando escenarios y posibilidades, el liderazgo global y sus competidores, posibilidad de cambio de paradigma. Mientras el mundo espera ansiosamente el 23 de enero, una cosa es segura. Esto significa que estamos en una encrucijada histórica. Está en juego el futuro del sistema financiero global y con él el potencial para el surgimiento de un nuevo sistema mundial. Solo el tiempo dirá si esta crisis inminente provocará los cambios que sugieren algunos de sus defensores o simplemente servirá como una llamada de atención para la industria bancaria. Pero una cosa es segura, el mundo está observando y hay más en juego que nunca. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene activada la opción de comentarios. Si quieres hacer un comentario o tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción del video está la liga. Si te gustó la información, dale like, comparte el video y a quien lo compartas, pídele que se suscriba. Con esto me apoyas mucho. Muchas gracias y bendiciones.